A los 16 años, mis padres me expulsaron de casa. Sin tener a dónde ir, fui acogida por mi prima, y durante ese periodo difícil, mi abuelo me apoyó financieramente. Después de varios años, mis padres finalmente se pusieron en contacto conmigo. Justificaron la decisión de expulsarme alegando que en ese momento no poseían condiciones financieras suficientes para proporcionar todo aquello que yo merecía. Y si aún no estás suscrito a nuestro canal Cuentos de Historia, no pierdas más tiempo. Suscríbete ahora para no perderte ningún vídeo nuevo aquí del canal. Soy Ruth, tengo 23 años, y todo esto ocurrió cuando tenía 20. Siempre tuve un vínculo muy fuerte con mi abuelo, él era mi mejor amigo. Por alguna razón, mi relación cercana con él siempre molestó a mis padres, lo que me parecía extraño, ya que ellos vivían intentando usar eso para conseguir dinero de él. Mi abuelo fue un empresario de éxito, construyó un imperio y siempre vivió una vida lujosa, pero nunca dejó de ser humilde. Debido a la riqueza de mi abuelo, mis padres, especialmente mi madre, siempre se sintieron con derecho a usar su dinero. Inventaban cualquier excusa para que mi abuelo les diera dinero, que siempre era gastado en bebidas y cosas inútiles caras de las cuales yo nunca participaba. Siempre fui la última prioridad para ellos, y por eso nunca tuve una infancia acogedora. Eventualmente mi abuelo se cansó de darles dinero y cortó la ayuda financiera, diciendo que era hora de que trabajaran duro para construir su propia riqueza. Mis padres se enfurecieron e incluso intentaron convencerme para cambiar la mente de mi abuelo. Me negué apoyando su decisión. En lugar de intentar entenderme, mis padres me expulsaron de casa, alegando que ya era hora de que me las arreglara por mí misma. Lo más absurdo es que tenía solo 16 años y aún estaba en la escuela. Desafortunadamente mi abuelo no pudo acogerme, pues estaba siempre viajando por trabajo. Afortunadamente mi prima Simone, por parte de padre, me acogió. Esta fue una de las peores experiencias de mi vida. Me quedé impactada con lo que estaba ocurriendo, pero agradecida por tener a Simone y a mi abuelo en mi vida. Mis padres nunca volvieron a ponerse en contacto conmigo después de expulsarme, como si me hubieran desheredado. Nunca se preocuparon por saber cómo estaba o siquiera enviarme un mensaje. En el día de mi cumpleaños, Simone y mi abuelo hicieron lo posible y lo imposible para llenar el vacío que sentía, y con el tiempo, logré superar el dolor y seguir adelante. Mientras organizaba mi apartamento, un regalo de graduación de mi abuelo por haberme graduado y destacarme como la más inteligente de mi clase, recibí una llamada de un número desconocido. Inicialmente lo ignoré pensando que era un error, pero la insistencia me hizo contestar. Quedé impactada al reconocer la voz del otro lado, era mi madre. Me saludó y tras devolver el saludo, se disculpó por solo ponerse en contacto después de tanto tiempo. Sin palabras pregunté por qué estaba buscándome después de años. Ella suspiró y pidió que nos encontráramos personalmente, para que ella y mi padre pudieran explicar todo. Dudé al principio, después de todo, fueron ellos quienes me abandonaron a los 16 años, mientras mi abuelo me cuidaba financieramente y ayudaba a Simone. Pero extrañaba a mis padres y pensé que no habría mal en reunirnos. Entonces acordé encontrarme con ellos y pronto recibí un texto con los detalles. Me quedé curiosa sobre cómo consiguieron mi número, ya que sabía que ni mi abuelo ni Simone lo darían, pero ellos confirmaron que no habían sido ellos. Empecé a preguntarme sobre qué querían hablar mis padres. El día del encuentro fue en un café, y yo llegué primero. No tardaron mucho en llegar mis padres, sonrientes. Mi madre me abrazó, lo que me sorprendió, ya que nunca fue de demostrar afecto. Mi padre me saludó comentando cuánto había crecido y lo hermosa que estaba. Controlé el impulso de rodar los ojos porque obviamente había crecido, ya tenía 20 años, no 16. Después de hacer nuestros pedidos, se instaló un silencio incómodo. Me quedé observando, imaginando qué querían de mí, y qué estaban pensando. Mi madre entonces tomó la iniciativa, disculpándose por haberme expulsado tan joven. Admitió que fue un error enorme y la peor decisión que habían tomado. Pregunté por qué nunca intentaron contactarme antes y mi padre explicó que no sabían cómo acercarse, sabiendo que habían cometido un error conmigo. Dijo que pensaban que yo no quería saber más de ellos. Mi madre agregó que había intentado hablar con Simone para saber de mí, pero Simone dejó claro que yo no tenía interés en hablar con ellos. Cuando descubrí que mi madre había intentado contactarme a través de Simone, me sorprendí. ¿Por qué Simone no me dijo que mi madre había llamado?
¿Y por qué diría que no quería hablar con ellos, sabiendo cuánto extrañaba a mis padres? Decidí que necesitaba hablar con Simone sobre esto, ya que creía lo que mi madre decía. Ella no tendría motivo para mentirme ahora. Mi madre comenzó a explicar que la situación financiera de ellos empeoró mucho después de que mi abuelo dejó de enviar dinero. Admitió que sus salarios no eran suficientes y que estaban luchando para sobrevivir, y con todo eso terminaban usando alcohol y fumando para intentar olvidar los problemas. Mi padre explicó que en aquel momento no tenían otra opción que mandarme lejos, ya que no podían cuidarme financieramente. Mi madre agregó que sabía que al expulsarme, mi abuelo me cuidaría financieramente, ya que yo era su nieta favorita. Dijo que le hubiera gustado contarme todo esto antes, pero tenía miedo de que mi abuelo dejara de ayudar financieramente. Finalmente todo comenzó a tener sentido y sentí un alivio. Me alegré de haber accedido a encontrarme con mis padres, porque ahora entendía por qué me expulsaron y nunca se pusieron en contacto. Les agradecí por haberme buscado, porque durante todos estos años pensé que me odiaban. Mi madre negó diciendo que ellos me amaban y que yo era el mundo para ellos. Preguntaron si podríamos trabajar para reconstruir y reparar nuestra relación, a lo que respondí positivamente. Nuestro almuerzo fue muy bien, y de hecho me divertí. Extrañé mucho a mis padres en los últimos años. Han pasado algunas semanas desde que almorcé con mis padres, y las cosas entre nosotros han mejorado significativamente. Hablamos casi todos los días. Mi prima Marcia vino a visitarme, y mientras nos relajábamos en el patio, bebiendo un buen vino, preguntó sobre el encuentro con mis padres. Lo conté todo, no pude ocultar la alegría en mi rostro, algo que siempre quise. Marcia pareció preocupada y dijo que no quería desanimarme, pero pensaba que estaba siendo demasiado confiada y precipitada en confiar en ellos tan rápidamente. Cuando pregunté por qué, me aconsejó ir con calma, sugiriendo que quizás me estaba apresurando en reanudar los lazos con mis padres. Marcia me advirtió que estas eran las mismas personas que me habían expulsado de casa cuando tenía solo 16 años, sin nada. También me recordó que mis padres no habían hecho contacto conmigo durante años y, de repente, querían reparar nuestra relación. Lo encontró todo muy sospechoso. Argumenté diciendo que estaba siendo demasiado crítica y que todos merecen una segunda oportunidad. Ella solo pidió que fuera cautelosa alrededor de mis padres. Confieso que revolví los ojos y fui a la cocina a buscar más bebida, sin entender la negatividad de mi prima, especialmente sabiendo cuánto quería reconectar con mis padres. Mi abuelo y Simone también estaban desconfiados de este retorno repentino a mi vida, pero insistí en que, siendo adulto, podía tomar mis propias decisiones. Creía sinceramente en la sencillez y honestidad de mis padres. Días después mi madre me llamó sugiriendo una cena con mi abuelo para hacer las paces, ya que habían oído que estaba enfermo. Aunque mi abuelo realmente enfrentaba algunos problemas de salud, no era nada grave. Me alegré de la iniciativa y orgullosa de mis padres, viéndolo como una señal de cambio positivo. Al intentar organizar la cena, mi abuelo resistió inicialmente, diciendo que no tenía nada que decirles y que era demasiado tarde para reparar los daños. Sin embargo, después de recordarle que mi madre era su única hija, terminó aceptando. Cuando informé a mi madre sobre la aceptación de mi abuelo, se mostró extremadamente feliz, diciendo que yo era la mejor hija del mundo y expresando su amor, algo raro durante mi infancia. Esto llenó mi corazón de alegría, era todo lo que siempre quise. La noche de la cena, fuimos juntos a la casa de mi abuelo. Mis padres quedaron impresionados con mi apartamento, preguntando sobre mis finanzas. Expliqué que el apartamento fue un regalo de mi abuelo por mi graduación y que ahora trabajaba en una pequeña empresa de diseño de interiores. Mi madre pareció decepcionada al saber que el apartamento había sido un regalo de mi abuelo, pero ignoré su descontento. Al llegar a la casa de mi abuelo, se sorprendieron con el tamaño de la mansión que había construido en los últimos años. Fuimos recibidos por la pareja de mi abuelo, Valentina, ante quien mi madre intentó disimular su incomodidad con una sonrisa forzada. Valentina fue acogedora y amigable, contribuyendo a que todos se sintieran a gusto. Mi abuelo era un poco terco y reservado al principio. La cena fue un poco extraña, pero luego las cosas mejoraron y comenzó a reír y bromear con mis padres. Fue hermoso verlo, ni siquiera podía creer que estaba viviendo eso. Mis padres se disculparon por haberlo sobrecargado y le agradecieron por haberme cuidado durante todos estos años.
Me alegró mucho cómo transcurrió la cena, sentí que era el comienzo de algo hermoso. Todos estaban pesimistas al principio, pero mis padres mostraron que habían cambiado y estaban corrigiendo sus errores. Han pasado algunos meses desde que mis padres volvieron a mi vida, pero las cosas ahora están inestables. Después de la cena, no hablé mucho con mis padres. Mi abuelo dijo que lo visitaban todos los fines de semana, lo que me pareció extraño. Decidí visitar a Simone, ya que hacía tiempo que no la veía. Estaba feliz de verme y hablamos sobre nuestras vidas. Cuando preguntó sobre mis padres, suspiré profundamente. Desde la cena en casa de abuelo, casi no hemos hablado más. Simone dijo que mis padres estaban pidiendo dinero a mi abuelo nuevamente. Me quedé impactada. Se habían mudado cerca de él y ni siquiera me lo habían dicho. Simone me aconsejó tener cuidado con ellos. Entonces el teléfono sonó. Era Valentina, llorando, diciendo que mi abuelo había sido llevado de urgencia al hospital. Entré en pánico y Simone me consoló, diciendo que todo estaría bien. Necesitaba ver cómo estaba, entonces Simone me dijo que no estaba en condiciones de conducir y se ofreció a llevarme. Llegamos al hospital y encontramos a Valentina esperándonos. Pregunté qué estaba pasando y ella me informó que mi abuelo no se había sentido bien desde hace algunas semanas. Preguntamos sobre el diagnóstico y Valentina dijo que aún estaba esperando la respuesta del médico. Ella había avisado a mis padres, que dijeron que también estaban en camino. El médico de mi abuelo llegó y nos informó que aún no sabía qué tenía mi abuelo, pero nos aseguró que estaría bien y que estaban haciendo algunos exámenes. Cuando llegaron mis padres, ignoraron a todos y fueron directamente al médico para preguntar si mi abuelo había fallecido. El médico, confundido con la pregunta, fue informado por Valentina quiénes eran. Después de la explicación del médico, se mostraron decepcionados. Intenté saludarlos, pero me ignoraron completamente. Simone entonces elevó la voz, llamando su atención, pero solo recibí un saludo desinteresado de mi madre y mi padre ni siquiera me miró. Me sentí muy confundida y no reconocí a estas personas como las que había encontrado hace meses. Estas sí eran las mismas que me habían expulsado de casa a los 16 años. Salieron del hospital sin despedirse. Valentina me abrazó viendo mi tristeza, y me dijo que no me importara con ellos. Simone estaba furiosa y quería confrontarlos, pero le pedí que no lo hiciera. Mi único deseo en ese momento era que mi abuelo mejorara. Después de unas horas, el médico vino a informarme que mi abuelo quería verme, pero solo a mí. Confundida, seguí hasta su habitación. Mi abuelo parecía mal, pero sonrió al verme, lo que me alegró. El médico entonces reveló que los exámenes indicaron que mi abuelo había sido drogado, causando una reacción peligrosa en su cuerpo. Sorprendida, pregunté quién haría algo así. Mi abuelo entonces pidió que me sentara y me miró a los ojos, diciendo que creía que eran mis padres los responsables, pues habían estado visitando su casa con frecuencia y llevaban jugos de regalo dichos como naturales, que mi abuelo terminó ingiriendo en gran cantidad. Sorprendida, pregunté por qué sospechaba eso. Explicó que mis padres habían estado insistiendo durante meses para que les dejara toda su fortuna. Continuó explicando que él y Valentina los habían sorprendido varias veces robándole dinero. Mi corazón empezó a acelerarse. No podía creer lo que mi abuelo estaba diciendo, quedé en shock. Me contó que una vez que se negó a darles dinero, mis padres se enfurecieron y se volvieron agresivos con él, llegando incluso a amenazarlo. Con todo lo que mi abuelo me contó, me di cuenta de que mis padres no habían cambiado nada, y seguían siendo los mismos egoístas de siempre. El médico de mi abuelo me informó que había estado luchando contra el cáncer en los últimos 2 años y que la enfermedad había empeorado. Al mirar a mi abuelo sin saber que tenía cáncer, las lágrimas empezaron a caer. Pregunté por qué no me lo había dicho, y admitió que no quería que nadie sintiera pena o compasión por él. Quería vivir sus últimos días libre de estrés y rodeado de personas que le gustaban. También confesó que sabía que si su estado de cáncer se hacía público, mis padres actuarían bien por interés para ser incluidos en su testamento. Simplemente besé su frente y dije que entendía completamente por qué decidió mantener su enfermedad en secreto. Me pidió que no le contara a nadie sobre el cáncer y explicó que ya había escrito cartas para todas las personas importantes en su vida. También me pidió esperar hasta después de su muerte para confrontar a mis padres.
El médico mencionó que si mis padres realmente intentaron drogarlo, podrían enfrentarse a serias consecuencias criminales. Asentí y prometí a mi abuelo que no confrontaría a mis padres y me prometí a mí mismo que aseguraría que fueran castigados y no quedarían impunes. Algunos meses después, mi abuelo falleció mientras dormía. Fue un momento muy triste, pero al menos sabía que ya no estaba sufriendo, aunque lo extrañaba mucho. Su funeral fue hermoso y memorable. Era un hombre muy respetado y siempre admirado por su humildad. Mis padres no aparecieron en el funeral, lo que partió mi corazón, pero eso me hizo sentir aún más determinada para hacer lo que se merecían. El día de la lectura del testamento, yo, Valentina y mis tíos estábamos esperando en la oficina del abogado cuando mi madre entró. Le pregunté qué hacía allí, y respondió con una sonrisa que uno de sus hermanos la había informado sobre la lectura del testamento. También me recordó que era hija de mi abuelo. Valentina me consoló, diciendo que no dejara que mi madre me afectara. Mi madre entonces dijo que yo debería respetarla, porque después de la lectura, estaría suplicándole que me permitiera quedarme con mi lujoso apartamento. Uno de mis tíos preguntó por qué estaba tan segura de que recibiría algo, y ella sonrió, diciendo que el destino estaba a su favor. El abogado de mi abuelo nos llamó para entrar. Estábamos todos sentados alrededor de su mesa cuando comenzó a entregar los sobres, que se presume son las cartas que mi abuelo había dicho que escribió para cada uno. Mi madre le pidió al abogado que acelerara el proceso porque tenía una visita a una casa en 2 horas, y yo rodé los ojos hacia ella. El abogado leyó el testamento que declaraba que heredaría todo el patrimonio de mi abuelo, siendo la única heredera y beneficiaria de su fortuna. Mi madre golpeó con el puño la mesa del abogado, exigiendo ver el testamento. Después de leerlo, acusó al documento de ser falso. El abogado, sin embargo, afirmó que esa era la última voluntad de mi abuelo. Mi madre entonces sacó un documento de su bolso, alegando poseer una copia del testamento, pero el abogado rápidamente señaló que era falso y claramente desactualizado por la firma evidentemente forjada. Me informó que todo sería transferido a mi cuenta en los próximos meses. Mi madre me miró furiosa, diciendo que yo jamás pondría las manos en el dinero que ella tanto luchó por ganar. Avanzando hacia mí como si fuera a atacarme, pero Valentina intervino, protegiéndome y ordenando que mi madre se calmara. Mi madre se estresó, velando que la única razón para haberme buscado era para tener derecho al patrimonio de mi abuelo. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos con sus palabras. Continuó gritando que siempre fui una carga y que me odiaba. Con todo este escándalo, el abogado amenazó con llamar a la seguridad. En un arrebato de ira, admitió haber drogado a mi abuelo para que firmara un testamento falso que ella y mi padre crearon. Todos quedaron impactados con la confesión. Intentando retractarse, ya era demasiado tarde. La seguridad fue llamada y mientras la escoltaban hacia afuera, continuó insultándome, revelando su verdadera naturaleza. Quedé asqueada y no podía creer que ella fuera mi madre. Todo esto por dinero. ¿Cómo alguien puede ser tan egoísta y avaro? Me alivió que hubiera revelado su verdadera cara frente a todos. Han pasado 7 meses desde la lectura del testamento y heredé todo, exactamente como mi abuelo quería. Valentina me aseguró que ese era su deseo, y el de ella también. Pregunté si no estaba molesta por no haber recibido nada, pero dijo que su amor por mi abuelo era genuino, y que tenía su propio dinero. Saber que mi abuelo fue verdaderamente amado hasta su último suspiro calentó mi corazón. Mi tío me dijo que siempre supieron que yo era la favorita de mi abuelo, pero eso nunca les molestó, pues sabían que era lo que él quería. Después de todo lo que sucedió, mis padres están a punto de ser juzgados en los próximos meses. Así es, después de que mi madre confesara haber drogado a mi abuelo, el abogado notificó a la policía y proporcionó las grabaciones de la cámara. Para evitar la cárcel o disminuir la pena, mi padre confesó todo a la policía. Resulta que mis padres estaban con dificultades financieras y próximos a quedarse sin hogar, por eso decidieron buscarme para conseguir acceso a mi abuelo. Al darse cuenta de que él se había vuelto aún más rico, planearon drogarlo para que firmara un testamento falso que los beneficiaría. Después de conseguir la firma, tenían planes de envenenarlo lentamente hasta la muerte. Quedé impactada al escuchar la confesión de mi padre y aliviada por saber que ellos no recibirían nada del patrimonio de mi abuelo, ya que no lo merecían. El abogado de mi abuelo me informó que probablemente ellos quedarían presos por mucho tiempo, lo que parece ser la venganza perfecta para mí.
A veces no necesitas ejecutar la venganza personalmente, a veces el universo y la ley lo hacen por ti. Este es solo uno de esos casos en los que alguien se pone en prisión porque no puede mantenerse callado. Sí, estoy hablando de mi madre, que básicamente admitió haber envenenado a mi abuelo, o sea, hizo eso con su propio padre, y contó todos los detalles porque estaba indignada por no formar parte del testamento. Es extraño pensar que esta pareja creyó que iba a lograr engañar a todos, y aún llevarse una buena parte de la herencia. Mi madre nunca se detuvo a pensar, nunca fue una buena madre y tampoco fue una buena hija, ya que tuvo el coraje de hacerle daño a su propio padre solo por dinero. Eso me entristece por ser hija de ella. Pero por otro lado, me alegro por mi abuelo, que era su padre y siempre fue una persona increíble. Ahora mi padre y mi madre tendrán que responder ante la justicia por lo que hicieron, además de enfrentar otras acusaciones que surjan. Deja tu opinión, ¿qué te pareció mi historia? Si te gustó el vídeo no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal, nos vemos pronto.